Bien, como les había adelantado, en este bloque vamos a hablar de lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución en la provincia. Y para eso vamos a conversar con dos convencionales constituyentes. Nos acompaña la doctora Cristina Fernández Blanco de Jorge y también la doctora Gabriela Burgos. Ambas estuvieron trabajando plenamente en este tema y queríamos conversar con ellas para conocer algunos aspectos que por allí son importantes que usted lo conozca. Básicamente porque en la provincia existen muchos reclamos, mucho repudio a esta reforma, pero entiendo que mucho tiene que ver por el desconocimiento de la gente de lo que se ha tratado de trabajar y bueno, qué mejor que conversar con quienes han estado justamente en estos temas. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida a ambas. Muchas gracias por la invitación y me parece que es un muy buen momento para seguir hablando, ¿no? Como lo hicimos desde el momento que se sancionó la Constitución, pero desde antes, desde el momento que se sancionó la Ley de Necesidad de la Reforma, allá por septiembre del año pasado. Lo conversaba hoy justamente en radio con la doctora Jorge, en alguna oportunidad conversando con algunas personas miembros de comunidades indígenas, en este caso de la zona de Ramal, concretamente con Margarita Papillo. Ella me comentaba las bondades que tiene esto y de pronto el hecho de no estar el artículo incluido es como que ellos quedan vacíos. Nosotros ya veíamos que conteníamos, por ejemplo, una posibilidad de tener tierras que hoy nosotros en las comunidades guaraníes no las tenemos. Y sin embargo hoy nos han impedido de esto por un reclamo justamente por desconocimiento. Yo estuve trabajando en esto, pero muchos no estuvieron. Así es. Se dividió la comisión o la convención en 7 comisiones de trabajo. Cada una de esas comisiones de trabajo con un tema en particular, ¿ya? De acuerdo a la Ley de Necesidad de la Reforma que establecía diferentes temas a trabajar. Y justamente en el tema de las comunidades indígenas era la Comisión de Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías. Ahí se recibió aproximadamente a 120. Nosotros hoy en la provincia tenemos aproximadamente más de 370 comunidades. Es una de las provincias en el país que mayor comunidades tiene, ¿no? Sí, y de que se lleva un registro incluso anterior a la reforma de la Constitución Nacional, que se viene trabajando en la personería jurídica, reconociendo a las comunidades y otorgándole a consecuencia el título correspondiente de la comunidad o de las tierras comunitarias. A muchos otros se les entregó la titulación de tierras privadas, pero estamos hablando de la propiedad comunitaria. Y se vino trabajando, y no lo digo yo, lo dicen quienes están trabajando desde hace mucho tiempo, y hago este punto, incluso antes de la reforma de la Constitución Nacional. Y respecto a ese punto, el famoso artículo 50, un artículo que fue sancionado en la Constitución del 86, que solamente hacía un mero reconocimiento, y es como que iba a hacer la provincia un reconocimiento, iba a velar, tratándolo como en una situación de disminución a las comunidades, y dice aborígenes, porque el título dice pueblos aborígenes. Claro. Un título que no se usa. Objeto de protección. Objeto de protección iban a ser las comunidades aborígenes, dice el artículo 50. Que es un término que no aceptan y no les gusta a las comunidades originarias que se utilice. Ellos piden que se cambie esa forma de mención. Hoy en día ese artículo ha sido virtualmente extraído por un pedido propio del gobernador en virtud de tantos reclamos. Ahora, ¿cómo quedan estas comunidades? A ver, el artículo que quedó en la Constitución en la del 2023, es el mismo artículo que estaba en la Constitución del 86. Cuando se comenzó a trabajar sobre ese artículo en el proyecto borrador que presentó la Convención desde el Frente Cambio Jujuy, el artículo 50 no estaba redactado. ¿Por qué? Y ex profeso no estaba redactado, porque lo que se quiso hacer era escuchar a representantes de las comunidades para ver cuáles eran los lineamientos que ellos pedían justamente para la redacción del mismo. Fue así que luego de escuchar
se comenzó con la redacción. Y lo principal que ellos establecían en esta futura redacción era que se respete el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y que se respete el convenio 169 de la OIT. Y fue así que se hizo. Entre las comunidades que se escucharon fueron muchas comunidades guaraníes. Estas comunidades no tienen tierras. Es diferente la situación que sí tienen las comunidades de la Quebrada y de la Puna. Sí. Entonces ellos expresaron justamente que ellos no tenían tierra. Entonces se puso un artículo, un ítem, un inciso dentro del artículo 50, en donde el Estado iba a entregarle tierras aptas para la producción y el desarrollo, justamente para que tengan su terruño y puedan, porque ellos puedan vivir ahí y puedan desarrollarla y puedan progresar ahí. Decía Margarita que están sufriendo hoy. Obviamente que esto no va a cambiar la política que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia. Tenemos un Ministerio de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas que no va a cambiar. Lo que uno pretendía o lo que se pretendía hacer era que ese derecho esté plasmado dentro de la Constitución provincial para un resguardo ya general. Vuelvo a decir, la política que se viene haciendo de reconocimiento de las personerías jurídicas, del reconocimiento de sus tierras, se va a seguir haciendo, ¿no? Lamentablemente se perdió una oportunidad de dejarlo plasmado en la Constitución. Sí, según los especialistas creen que es un retraso de 40 años, justamente el tiempo que tiene de vigencia la Constitución del 86, ¿no es cierto?, de casi 40 años. La oportunidad histórica de adecuar este reconocimiento que de por sí hace la provincia de Jujuy a las comunidades originarias, adecuando a la legislación nacional y provincial, que de hecho, como dice la doctora Burgos, ya se está cumpliendo, porque en todo esto de la producción de litio, la producción de cauchar y del tema de la energía solar, las comunidades que aceptan que en sus territorios se hagan las pruebas, la búsqueda y la instalación para extraer el litio se hacen ahora, o para colocar los paneles solares. Las que dicen que no son libres. O sea, quiero decir con esto, ya estamos cumpliendo dentro del gobierno de la provincia de Jujuy con lo que establece la Constitución Nacional en cuanto al consentimiento previo e informado. Doctora, con respecto a este tema, bueno, ustedes tienen hoy una tarea que va más allá de lo que es la Constitución en sí, que ya está vigente, que tiene que ver con tratar de comentarles a la población en su conjunto lo que implica esta Constitución. Usted, tengo entendido que ha estado recorriendo la zona del ramal jujeño. ¿Cómo le está yendo en esa zona? Sí, la verdad que todos los convencionales y el equipo de gobierno en general está abocado a esta tarea. Y tenemos dos puntos que son muy importantes, que debemos trabajar más, que es el tema de las comunidades originarias y el tema de los docentes, que es un tema que vino a colarse a esta situación para generar, me parece que más zozobra, un caos que realmente no se entiende, un planteo que tampoco se entiende, porque sabemos que ante el reclamo justo el gobierno de la provincia tuvo una respuesta ajustada a los tiempos y dentro de su competencia, no de su responsabilidad, porque 200.000 pesos de inicial, de básico y toda esta cuestión salarial tan interesante, ¿no es cierto?, que vino a meterse en esta cuestión de la Constitución y que no tiene nada que ver, porque la educación ha sido atendida como corresponde en lo que corresponde a la constitucionalidad. Hemos trabajado perfectamente y salió muy bien todo en base a lo que se conversó, y puede decir la doctora Burgo porque ha asistido, fue una de las comisiones
que más cantidad de gente receptó y hemos tenido la suerte de contactar con alumnos de la escuela secundaria, del nivel terciario, universitarios, y luego también a través de un relevamiento y estudio que se hace con alumnos de nivel primario en distintas zonas de la provincia. Y sin embargo tenemos esta respuesta, ¿no es cierto?, que a esta altura de las circunstancias creemos que la cuestión salarial, que no tiene nada que ver, vino a enturbiar la situación y los docentes vienen a inmiscuirse en una cuestión que no les corresponde, que es materia del Poder Judicial, porque si alguien tiene algún reclamo acerca del trabajo de la Convención Constituyente o del resultado de la nueva Constitución vigente desde el 21 de junio, yo creo que debe concurrir al organismo jurisdiccional correspondiente, que es la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy, ¿no es cierto?, en base a la nueva Constitución. Bien. Doctora, yo solamente sí, quería agregar algo. Una cosa es el reclamo, o fue el reclamo de los docentes, justo, que nada tenía que ver con el tema de la reforma que se estaba llevando adelante. Hay dos cosas totalmente distintas, ¿no? Son dos temas distintos, pero que se fue enturbiando todo, se fue mezclando todo, y ahora era lo salarial, que vuelvo a decir, eso no es competencia de la convención, eso era competencia del gobierno provincial. Pero tomando cartas en el asunto y abocándose a una conclusión, se dio resultados desde el gobierno de la provincia. Cosas que muchos aceptaron, otros no aceptaron, forma parte de la libertad que tienen justamente de los distintos gremios que existen en la provincia, de aceptar o no de aceptar. Pero creo que hay que diferenciar, porque también lo que se está generando acá es un perjuicio hacia los estudiantes, ¿no?, hacia los niños, hacia la educación, hacia los jóvenes, que han sido involucrados en reclamos confusos, obligándoles a hacer cosas que no tienen que pasar por ese lugar. Yo lo primero que digo es a toda la ciudadanía en general, hay que leer la Constitución. Seguro. ¿No? Porque muchos de los reclamos no tienen fundamento. Cuando se comienza a analizar y cuando ante el miedo, la inquietud, la duda que pueda llegar a tener la ciudadanía sobre los puntos que se trabajaron en la nueva Constitución, obviamente tenemos la obligación de informar correctamente y de decir cómo son las cosas. Cuando uno lo explica, no quedan sin fundamentos. Se disipan las dudas, digamos. Sí. Hay un tema que me preocupa porque hoy me comentaba en un diálogo radial con la doctora Jorge, me decía que han aparecido algunos textos de la nueva Constitución que son totalmente falsos, o que se han modificado algunos artículos con textos totalmente distintos a los que corresponden, y son los textos que les hacen saber a distintas personas. Entonces, cuando lo interpretan a ese texto, que no es el real, el que debe ser, por lógica, entran en una suerte de enardecimiento tal que dicen, no, esto avasalla nuestros derechos. ¿Sobre eso se trabaja? ¿Se sabe qué es lo que está pasando? ¿Hay alguna denuncia planteada sobre eso? A ver, el texto que ha sido publicado en el boletín oficial del espíritu o de la redacción de la Constitución, ese es el texto oficial al que cualquier ciudadano puede acceder y tener el real, lo que se trabajó en forma concreta. Todo lo demás es gente que con mucha mala intención, mezclando el trabajo de la convención, que déjame decirte, esto surgió con una ley de la legislatura que se sancionó el año pasado, septiembre del año pasado, donde al ser una redacción, al ser una reforma parcial, se establecía claramente cuáles eran los puntos a modificar o a tratar que la convención podía llegar a ser. Fuera de esos puntos no se podía modificar ni tratar ningún otro.
Y a eso se abocó la convención. Entonces, si están surgiendo multiplicidad de textos que gente pone como si fuesen los que han sido aprobados en la Constitución, le digo a la ciudadanía, recurra a lo oficial. Y para eso tenemos el boletín oficial donde fue publicada la nueva Constitución, y ese es el real y genuino. Todo lo demás no es verdad, es mentira. Y yo lamentablemente digo, que venga gente foránea, que venga gente de afuera, y que quiera generar este miedo y esta zozobra y esta desinformación, uno dice, bueno, la verdad que se metió en lo político, partidario o electoral en el medio de todo esto, simplemente porque el actual gobernador obviamente tenía unas intenciones, y lo dijo desde el año pasado, a llevar a la candidatura nacional. Hoy ya conformadas las listas, son precandidatos, entonces se sigue generando esto. Entonces la ciudadanía, lo primero que tiene que hacer, obviamente todos los convencionales estamos a disposición para informar correctamente y estamos trabajando en el terreno, es acceder al boletín oficial donde está el verdadero texto de la nueva Constitución ya aprobada que tiene la provincia de Jujuy. De hecho, ustedes vienen de una reunión recientemente, ¿verdad? Sí, Sí. Efectivamente. Bien. En la Biblioteca Popular hemos convocado a la comunidad del Carmen a informar, porque en realidad son reuniones informativas las que podemos dar en zonas más tranquilas, digamos, y son reuniones para buscar un acercamiento, que es la que se realiza en la zona donde todavía permanecen los cortes, los ánimos están mucho más caldeados. En la zona del ramal hay cortes, pero las poblaciones que hemos visitado son absolutamente proclives a recibir la información, ¿no es cierto? Y hacer preguntas, a zanjar dudas. Ahora, en la zona de Quebrada y Puna, te puede decir la diputada Burgo que la situación es distinta. Usted estuvo visitando la zona, digamos, más candente, ¿no? Purmamarca. Sí, estuvimos en el día de ayer en una reunión, ya hubo otras reuniones. El acercamiento de parte de funcionarios como de diputados y convencionales estuvo desde el primer día. En algunas oportunidades no dejaron ni siquiera que se acerquen a entablar un diálogo para llevar a una información correcta. Solicitaron al secretario de Turismo que lo haga a través de una nota, porque de lo contrario no se lo iba a recibir. En el día de ayer yo estuve en Purmamarca con muchos vecinos de la localidad y con algunos que acompañaban la manifestación o la lucha que llevan adelante algunos comuneros que no son de la zona de Purmamarca en su mayoría, sino son de otras localidades y lamentablemente no podemos llegar. Se presentó ayer una nota, hoy buscamos una zona neutral, los invitamos a Volcán para que vaya. Llegaron algunos representantes de ellos y nos informaron de que no iban a ir los comuneros a la reunión en Volcán. Pero sí tuvimos la presencia de muchos empresarios, hoteleros, gastronómicos, gente que tiene emprendimientos turísticos, vino gente de Humahuaca y nos contó el perjuicio que están teniendo. Humahuaca no está llegando nadie, lo cual significa hoy en día aproximadamente el 50% de las caídas de las reservas que se habían hecho para estas próximas vacaciones que están por iniciar. Lo cual es un perjuicio, es un perjuicio para todo, desde el hotelero, el que tiene hoteles, el que tiene cabañas, el que tiene hospedajes, el que tiene gastronomía, el que tiene la señora que vende la tortilla en la plaza de Purmamarca. Todo es un derrame de pérdida que se están produciendo. Entonces, la idea es entablar diálogo y hay cierta negativa para entablar ese diálogo, pero no obstante vamos a seguir estando
porque hay que buscar los puntos de encuentro. Y lo que pude percibir de la reunión en la que estuve, tanto el día de ayer como el día de hoy, es la mala información y la desinformación sobre los puntos. Cuando uno comienza a indagar, porque te dicen abajo la reforma, es inconstitucional, nos perjudica, nos quita derechos, nos van a quitar a nuestros hijos, nos van a quitar la libertad, nos van a quitar la tierra, el estatuto docente, nos van a dejar sin agua, nos van a inocular. Van a poner chip a la gente para tenerla vigilada, para coartarle la libertad. O sea, desde lo que parece una película de ciencia ficción a otras cosas que generan mucho miedo, y uno entiende esos miedos. Entonces, cuando uno va y les dice, a ver, ¿cuál es? Primero, la primera pregunta que a uno, cuando uno se basa o dice algo es, decime en dónde está eso. ¿Leíste la Constitución? El 90 o 95% de la gente no la leyó. Claro. No, pero me dijeron, no porque me mandaron un WhatsApp, no porque me mandaron un mensaje. Pues no es así. No es así. Entonces, hay que partir de la lectura de lo que dice la Constitución y ahí analicemos, si quieren. Hay paralelos que se hicieron con la Constitución del 86 y la actual. Y veamos qué es lo que dice, no lo que me dijeron, no lo que me enteré, no lo que me transmitieron, lo que dice, y ahí podemos analizar. Lo conversaba justamente minutos antes que llegaran ustedes con la presidenta de la Asociación de Turismo de acá de la Ciudad del Carmen, y hablaba justamente de lo que nos perjudican a los ciudadanos de esta localidad que no están en el norte, pero que tienen otro público, que llegan vía Perico, que llegan vía Salta, y que también se han visto impedidos en estos últimos tiempos de poder tener algún emolumento distinto con sus ventas. Y esta mañana telefónicamente hablamos con el presidente de la Cámara de Hoteleros de la provincia y también con los miembros de la Cámara de Expendedores de Combustible. Y nos cuentan los pormenores que tienen los transportistas de poder llegar a Jujuy y poder llegar al combustible al norte, por ejemplo, con lo que implica, por un lado, el desabastecimiento y por otro lado, el encarecimiento de lo que tienen. Entonces dice, mira, hay surtidores que tienen combustible que ya de por sí han aumentado un porcentual, porque no van a reponer y no saben cuándo van a reponer, porque no pueden pasar los camiones. Entonces, ¿hasta cuándo llegamos? No sabemos, pero la cuestión va todavía en efervescencia y ese es el problema. El problema, aunque parezca reiterativo, es justamente la mala información que hay sobre este tema, que vuelvo a decir, ha generado muchísimo miedo en la ciudadanía, en determinados sectores. Pero también la intención de generar eso en la gente. Yo no me explico sinceramente cómo pudo haber gente hasta de la misma provincia que haya superpuesto la tranquilidad de la provincia con otros intereses que no tienen nada que ver con la reforma de la Constitución, con otros intereses que tienen que ver o partidarios o electorales u otros. Seguro. La maniobra utilizada es nefasta, es muy mal, nos duele a todos. Yo creo que a partir del 2015 la ciudadanía jujeña dejó atrás la violencia, comenzamos a reescribir la historia de Jujuy con una nueva realidad, con una provincia que se posicionó en el país de otra manera y también internacionalmente. Entonces, ver lo que ha pasado, ver que mucha gente vino de otro lado, ver que había otros intereses. Para eso, obviamente, no lo digo yo, está actuando la justicia, que dicho sea de paso, entre las cosas que se modifican es implementar un consejo de la magistratura para la designación de los magistrados, un jury de enjuiciamiento que se va a encargar justamente de la investigación cuando haya una denuncia, institutos u organismos establecidos en la Constitución Nacional que nosotros no lo teníamos, el poner en rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación, al Ministerio Público de la Defensa. Eso es dar jerarquía y es dar institucionalidad a la provincia. Quiero aportar algo que el día de ayer se hizo público nacional, cuando José Luis Céspar en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de desafuero contra los 4 miembros del partido de izquierda que estuvieron acá en Jujuy, entre ellos Alejandro Vilca.
Miriam Bregma, Romina del Pla, del Caño, aduciendo sedición específicamente. Y presentó una denuncia penal contra los 4, amén de pedir el desafuero en la Cámara. La contestación de Romina del Pla fue que lo que presentó este diputado es lisa y llanamente el cercenamiento de la opinión de la gente, que ellos llegaron a Jujuy porque están del lado del pueblo. Y lo que está haciendo el gobierno de Gerardo y lo que está haciendo a nivel nacional junto por el Cambio es simplemente no reconocer los votos que la gente puso para que haya diputados de la izquierda de la Cámara, que van a trabajar en defensa de la ciudadanía. Y la pregunta me viene al caso porque, ¿qué pasa con Jujuy? Acá hubo un porcentual importante de la población que puso el voto a favor de este gobierno, que hoy quieren desconocer. Pero qué contraposición. En la nación es una cuestión y aquí es otra cuestión. Exactamente, acá lo desconocen, a lo mismo que afirman allá, acá lo desconocen. Cuando se convocó a las elecciones provinciales, había que elegir gobernador, diputados, intendentes, concejales, pero también había una categoría que era convencionales constituyentes. Bien, entonces la ciudadanía de Jujuy, a través del voto popular y como lo establece nuestra Constitución provincial y el régimen electoral nacional, pero en este caso como era provincial, nuestra ley o nuestro código electoral se expidió rotundamente por un apoyo a esa lista, a esos convencionales que se venía pregonando y se venía diciendo que se quería reformar la Constitución porque el año pasado había salido la ley, o sea, había sancionado la ley en la legislatura provincial. Seguro. Entonces, esto fue parte de la campaña hablar de esto. Fue parte de la campaña, cuando se iba a hablar, los candidatos iban para ocupar cada uno de los cargos o de las candidaturas, además se hablaba de la reforma de la Constitución. Entonces, no fue algo a espalda del pueblo. Además, una porción de la población no puede arrogarse la representación de toda una provincia. Sin duda. No se Esa puede, es un una sector demanda no es. constitucional. Lo mismo Eso lo que... dice la Constitución Nacional. Sin duda. ¿No es cierto? Nadie puede, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y nadie puede arrogarse los derechos de pueblo. O sea, es tan pueblo el que vota a la izquierda, al PJ, a Juntos por el Cambio. ¿Por qué desvalorizar o deslegitimar el mandato que hemos recibido del pueblo? Justamente esa apreciación es la que no interpreta en caso de Jujuy Romina del Pla, pero sí la interpreta en su caso particular en la nación. Yo quiero Nadie está desconociendo la representación de los diputados que fueron electos en su oportunidad y que lo posicionó a Alejandro Vilca como diputado nacional y está cumpliendo su función dentro de la Cámara de Diputados. Así es. No tiene nada que ver con esto. A nosotros, dentro del listado para la elección de los 48 convencionales, la ciudadanía jujeña votó y de los 48, 29 convencionales eran del Frente Cambio Jujuy. Sí. 13 convencionales eran del Partido Justicialista y 6 de la izquierda. Y así fue conformada la nómina o la lista de convencionales constituyentes. Entonces, no vinimos a través de una nave espacial y nos colocamos como convencionales. Fuimos electos de acuerdo a un procedimiento establecido en la misma Constitución que se llama Poder Constituyente. Y de esa forma fuimos electos. O sea, la voluntad de la mayoría de la ciudadanía jujeña nos colocó en ese lugar y no anticipamos, o sea, desde un primer momento dijimos a qué íbamos. Seguro. A modificar la parcialmente la Constitución de la provincia. Reglas de juego que fueron aceptadas abiertamente por la izquierda, que también se presenta a la elección, dice que estaba en contra de la reforma, resultaron electos 6 convencionales, tomaron posesión de sus cargos, han jurado ante la presidencia de la convención,
han iniciado, entre comillas, el trabajo en las distintas comisiones, pero sí han tenido representación, y la verdad que con conductas bastante disruptivas, y en el momento en que se elaboran los dictámenes y vamos al Pleno a comenzar a discutir el trabajo que se había hecho, presentan la renuncia. Con lo que podemos decir que sin temor a equivocarnos, esa gente no ha querido trabajar representando a la gente que depositó su confianza poniendo ese número de representantes, ¿no? Eso sí podemos dar fe. Seguro. Y que seguramente la posibilidad de ir a discutir les daría la posibilidad de tener hoy una mirada distinta y no desvalorizar un trabajo que consideramos, particularmente yo y seguramente la doctora, ha sido de altísima responsabilidad y tiene que ver con una página histórica de Jujuy que estamos muy contentos de haber protagonizado. No solamente cambia Jujuy, sino también con ese sector del Partido Justicialista que ha estado al pie trabajando en esta construcción colectiva que es para los tiempos, ¿no? Doctora, yo les agradezco a ambas el hecho de que hayan dispensado minutos de su tiempo para poder conversar con nosotros, para comentarnos lo que están haciendo, y seguramente vamos a estar hablando de estos temas mucho más adelante, porque lo que han comenzado ustedes va a tener un tiempo largo. Sí, y obviamente esta es otra etapa más, que será la de informar. No obstante, a través de los canales de la convención se fue mostrando el trabajo que se hacía en la convención. Esto no queda acá. Tenemos las grabaciones que se hicieron en cada una de las comisiones, en otras se hizo a través de las expresiones taquigráficas, tenemos actas, que volcar las actas, taquígrafo. Todo eso se va a seguir trabajando porque la misma Constitución estableció en las cláusulas transitorias que el periodo convencional iba a concluir el 30 de diciembre. Claro. ¿Qué significa? Para dejar todo establecido, todo clarificado, para que cualquier ciudadano también pueda ver la evolución de todo el trabajo que se hizo en cada una de las comisiones, como así también las versiones taquigráficas que se llevaron adelante en el recinto. O sea, eso seguimos trabajando para que quede antecedentes de todo este trabajo que se hizo dentro de la convención. Y una sola cosa más. Cuando se hizo la votación en general de la Constitución, fue aprobada por la unanimidad de los miembros que estuvieron ahí presentes, con una reserva que hizo el Partido Justicialista en base a algunos de los dictámenes que había presentado dentro de las comisiones. Pero fue votada por unanimidad. O sea, el trabajo de consensuar y de llegar a acuerdos, de modificar los textos, de mejorar la calidad de los textos constitucionales, fue un trabajo de convencionales, de partidos políticos diferentes, pero con una sola premisa. La premisa era otorgar a la ciudadanía jujeña una mejor constitución de la buena que fue la del 86, pero que ya había pasado su tiempo, claro. Ya había precluido un tiempo en que cumplió una función. Creo que ahora se vienen otros debates también para la ciudadanía, que es empezar a interpretar lo que significa vivir en paz, el respeto del espacio público entre todos, lo que significa la manifestación en sí, y empezar a desnaturalizar que una manifestación, para que sea como tal, tiene que estar esgrimida con violencia o agresión. Eso no es así. El derecho a manifestarse es un derecho establecido en nuestra Constitución, tanto provincial como nacional. Y ese derecho se tiene que ejercer y el gobierno lo tiene que proteger. Ahora, en la medida que eso no perjudique el derecho del ejercicio de los demás. Ese es el límite. Y una sola cosa más. El cortar una ruta o el cortar una calle no es una modalidad de manifestación. Es un delito. Y no lo dice ni Cristina, ni yo, ni lo dice el gobernador, eso lo dice el Código Penal.
Así es, artículo 194. Así es. Doctoras, les agradezco su tiempo, gracias por acompañarnos y las invito siempre. Muchas gracias. Estamos a disposición siempre, querido Piqui, siempre. La doctora Cristina Fernández Blanco de Jorge, la doctora Gabriela Burgos, constitucionales de nuestra provincia, hablando justamente de la reforma recientemente realizada. La pausa, ya retornamos.